Elijo Ser Feliz presenta. Y resulta que yo estaba en esta sala de espera del consultorio de mi dentista, aguardando que fuera mi turno para entrar en este momento tortuoso en el que aquel aparatito comienza a sonar. Pueden imaginarse la escena, un poco nervioso y sobre todo con el largo tiempo de espera que a veces nos lleva estar en esta sala de espera. En ese momento me llamó mucho la atención que toda la sala estaba en completo silencio. A pesar de que habíamos muchas personas, porque habían algunos niños, estaban algunos jóvenes o adolescentes, estaban adultos también en esta sala, todo estaba en completo silencio. Y yo me quedé preguntando, ¿por qué está todo en completo silencio? Me di cuenta que cada uno estaba completamente metido en su teléfono celular. Algunos niños tenían una tablet que les prestó su mamá o el adulto con el que iban y estaban viendo algún video o caricatura, pero nadie interactuaba, nadie hablaba entre ellos. Así pues me puse a recordar cómo era la experiencia cuando yo era pequeño. Y recordé cuando mi mamá nos decía, niños, vamos a ir al dentista. ¿Cómo salíamos corriendo mi hermana y yo a escondernos? Decíamos, no mamá, por favor, no mamá. Y no nos quedaba de otra más que subirnos a ese auto tras algunos regaños y llegar a esa sala de espera. Antes de llegar a esa sala de espera, mi mamá nos llevaba a un puesto de revistas. Y me acuerdo que yo empezaba, mamá, por favor, llévame este cuento, mamá, por favor, llévame esta historieta. Y mi mamá nos compraba algunas revistas que eran de pasatiempos y en ellas habían crucigramas y algunos dibujos. Seguramente todos ustedes alguna vez han hecho un crucigrama o recordarán también haber estado en la sala de espera de algún consultorio tratando de pasar el tiempo. Cuando estábamos ahí, mi hermana y yo nos poníamos a correr entre la gente, desacomodábamos o acomodábamos después algunas revistas que habían ahí y volteábamos a la televisión, pero ahí habían noticias que nos aburrían en ese momento. Todavía me llegan a aburrir un poco las noticias que veo. Y mi mamá, ya un poco desesperada, nos decía, César Roberto, siéntate aquí, Olgitzel, siéntate aquí. Y a cada uno nos sentaba al lado de ella y nos daba en ese momento las revistas que había comprado. Fueron muchísimas las horas que pasamos en esa sala de espera, en ese consultorio dental, en varias ocasiones, resolviendo crucigramas. También recuerdo que cuando era pequeño, mi mamá, cuando íbamos en el automóvil, nos decía algo como, les voy a enseñar el poema que era el favorito del abuelo. Y comenzaba renglón por renglón a decirnos el poema y a que nosotros lo repitiéramos. Ella nos decía, es muy importante que se aprendan este poema porque a mí me gusta mucho. Para encontrar dos piedras peregrinas, con qué adornar tu faz maravillosa. Y así empezaba mi mamá y nosotros, dos niños pequeños, empezábamos. Para encontrar dos piedras peregrinas, ¿con qué adornar? Y entonces mi mamá decía, no. Tienen que imaginarse esas dos piedras grandes. Tienen que imaginarse cómo en realidad Dios toma esas piedras preciosas. ¿Saben qué es piedra preciosa? No, mamá. Y entonces ya nos decía, no, pues son joyas de colores. Nos explicaba cómo eran y así nosotros visualizábamos ese poema hasta que renglón por renglón nos los íbamos aprendiendo. Al finalizar, por supuesto, cuando nos aprendíamos, en la noche cuando llegaba mi papá, mi mamá nos decía, niños, cuéntenle a su papá el poema que se aprendieron. Y yo empezaba a ponerme muy nervioso. A mí el corazón me empezaba a latir muy rápido, me ponía nervioso y decía, no, yo no quiero. Mi hermana sí, por el contrario, ella muy rápidamente se ponía en el escenario frente a la cama de mis papás y empezaba, para encontrar dos piedras, ella sin ninguna pena. A mí me generaba mucho nervio, me generaba mucho como pena, era algo introvertido en ese momento. Pasó el tiempo y cuando íbamos en el auto de mi mamá, precisamente nos ponía música, nos ponía canciones, me acuerdo mucho que le gustaba esa canción de New York, New York, y cuando ponía esta canción nos ponía a repetirla, a cantarla, a escucharla una y otra vez. Y de esa manera yo me puedo acordar de muchas otras historias de cuando era niño. Y les platico todo esto porque sin darme cuenta y sin saberlo, muchos años después iba a estar yo diciendo en sexto de primaria el discurso de despedida de graduación. Y muchos años después yo iba a estar parado frente a los directores y miembros del consejo más importantes de los mejores bancos en Latinoamérica. Iba a estar parado frente a mucha gente muy importante en diferentes industrias, hablando en público. ¿Quién iba a decir que ese niño introvertido, que le costaba tanto trabajo y que tenía tanto miedo y que se le aceleraba el corazón y se le olvidaba todo cuando estaba al frente de un escenario, iba a terminar como consultor y que parte importante de mi trabajo iba a ser hablar en público? Cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, César Roberto,
te dejaron de tarea hacer un cuento para el concurso de la escuela. Y yo de inmediato en automático recordaba y decía, no, me van a hacer pararme frente a todo el colegio, tener que recitar el cuento, y a mí me daba mucho nervio eso. Así es que ella empezaba con algo como, ¿dónde te imaginas que pueda ser este cuento? ¿Qué te gusta? ¿Un bosque, el desierto, la playa o el campo? Decía, el campo, el campo. Muy bien, ¿qué tipo de animales hay en el campo? Y entonces yo ya empezaba, caballos, muy bien, caballos. ¿Y cómo eran estos caballos? Y decía, bueno, el caballo era café, o era negro sabache, y el otro caballo era blanco, y un caballo era macho, y el otro era una yegua, era hembra. Y así empezábamos a ir escribiendo la historia. Tiempo después, estábamos haciendo este cuento frente a todo el colegio. También recuerdo que mi mamá tomaba una hoja blanca y me decía, a ver, vas a escribir 2 líneas aquí y vas a escribir el título, Los Mayas. Y aquí vas a poner otra línea y vas a poner quiénes eran. Y de esa manera me fue enseñando cómo hacer mapas mentales. Hace 30 años un mapa mental era algo que no era muy común como lo es hoy en día. De hecho, el problema más grande fue cuando yo me enfrentaba a los sistemas tradicionales de educación en las escuelas, cuando me hacían tomar dictado repitiendo palabra por palabra de la misma forma lo que la profesora o lo que el profesor nos dictaba. Otro de los problemas que tenía era cuando yo quería usar colores y hacer dibujos en vez de estar escribiendo notas, y no me permitían hacer eso. Cuando yo me quería aprender algo, por ejemplo, como un tema como los mayas, o cuando me quería aprender un tema como los ríos de Europa, yo me acuerdo que en mi mente yo escribía historias o cantaba canciones y les cambiaba la letra a estas canciones poniéndole las palabras de los ríos o de los países. Así me aprendí los ríos de Europa, las capitales de Estados Unidos, entre muchos otros temas. Gracias a todos esos cientos de crucigramas, gracias a todos esos cuentos, esas historias creadas, esas canciones cantadas, gracias a tener la oportunidad de aprender otro idioma y a todas esas técnicas que me fueron enseñando cuando yo era pequeño, pude ir desarrollando algo que hoy se conoce como inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística es muy importante porque gracias a ella podemos compartir con otras personas, desarrollarnos a nivel social o incluso en nuestros trabajos hacer una presentación o simplemente aprender a cómo comunicar mejor y de forma clara una idea. Para eso nos sirve la inteligencia lingüística. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente tuvimos esa oportunidad de recibir esas herramientas desde que éramos pequeños para desarrollar este tipo de inteligencia? ¿Cuántas personas son brillantes en su trabajo? Tienen grandes conocimientos técnicos de ingeniería, de finanzas, de administración, pero siguen estancados en un puesto de trabajo o van limitando su crecimiento por esta falta de capacidad que tienen para comunicarse con otras personas. La buena noticia es que si careces o estamos careciendo de ese tipo de inteligencia, podemos desarrollarlo y podemos estimularlo teniendo lecturas que nos obliguen a aprender nuevas palabras, leer acerca de otros temas constantemente, tener que investigar en el diccionario el significado de una palabra que no conocemos. O podemos utilizar muchas herramientas de Design Thinking, como hoy están existiendo, como es Story Cubes, en la que puedes echar unos cuantos cubos y con los dibujos que salen tienes que armar una historia. Podemos utilizar storytelling, mapas mentales, en fin, hay muchísimas herramientas que podemos hoy ocupar. La invitación es a que hoy recuerdes cuántas oportunidades tienes al momento de estar esperando en la sala de un dentista y cuántas veces llevas contigo un crucigrama. La invitación es a que tú mismo desarrolles este tipo de inteligencia lingüística leyendo, aprendiendo nuevas palabras, aprendiendo acerca de nuevos temas, investigando nuevos significados de palabras. A que te des la oportunidad también de cantar en otros idiomas, investigar qué quiere decir esa canción que tanto te gusta pero que no sabes qué significa. O a que compres estas revistas de crucigramas y cuando llegues a casa les des a tus hijos estas revistas. Y los invites entonces a que en vez de leerles un cuento, ellos te inventen un cuento en la noche. O tú junto con ellos creen una nueva historia cada noche diferente. La invitación es a que se sienten por un momento y en vez de que cada uno esté con su celular en la mesa, compartan un crucigrama. La invitación es a que jueguen Story Cubes, Scrabble o cualquier otro juego de mesa que te permita ir con ellos desarrollando esta inteligencia lingüística. En el futuro, muchos de ellos la van a necesitar para poder desenvolverse mejor en su trabajo y en su vida social. Hoy tengo la oportunidad de decir gracias, papá.
Gracias por todas esas preguntas incómodas que me hacías, que me hacían pensar fuera de la caja. Gracias por permitirme verte hablar en público cuando dabas una conferencia en bancos. Gracias, mamá. Gracias porque tal vez de forma consciente o inconscientemente me diste las mejores herramientas para poder ir desarrollando mi creatividad y estimular mi inteligencia lingüística. Y gracias a eso, hoy puedo dedicarme a lo que me apasiona en la vida, que es compartir con todos ustedes las herramientas que voy estudiando y que podemos implementar en nuestra vida para hacer nuestro trabajo de una manera más feliz, más amable y más productiva. Yo te invito entonces a ti hoy que descubras cuáles son las herramientas que puedes utilizar con tus hijos. ¿De qué manera puedes estimular tú mismo tu propia inteligencia lingüística? ¿Cuántas historias nuevas podemos crear juntos con ellos? ¿Cuántos crucigramas juntos podemos resolver mientras estamos en la sala de espera de un dentista? Yo soy Roberto Lizalde, metacoach, facilitador y consultor en desarrollo organizacional y productividad comercial. Sígueme en mis redes sociales como Gurú de Empresas y Gurú Empresarial y no olvides suscribirte a nuestro canal Yo Elijo Ser Feliz y darle manita arriba. Genera resultados extraordinarios desde tu máximo potencial. Yo Elijo Ser Feliz presentó